Con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Colombia, a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM y también les saludamos a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes para hoy lunes 5 de febrero del año 2024. El abogado del presidente, Gustavo Petro, ha dicho que la Fiscalía no puede investigar cuentas de la campaña Petro Presidente antes de que lo haga el Consejo Nacional Electoral. Así que hoy amanece el país con el rifirrafe tras una publicación que hizo el presidente Gustavo Petro el pasado fin de semana en la que aseguró que lo quieren tumbar. Eso ha generado toda una serie de reacciones en el país, tanto a favor como en contra. El ELN asegura que se está considerando convocar a donantes para un fondo en el proceso de paz. El presidente Petro tiene que ser la primera voz de la sensatez en Colombia, ha dicho el ex candidato presidencial Sergio Fajardo. Esta es una de las reacciones que tenemos a raíz de la controversia política que hay en el momento en el país. La comisión de acusación revisará la presunta falta de Petro al no acatar la suspensión del canciller Álvaro Leiva en un fallo de la Procuraduría. El cheque se consignó a Colombia Humana y no se gastó, y se gastó mejor en firma que verificó votos, asegura Dagoberto Quiroga de la Colombia Humana. Hayan brote de infección en respiratoria en una escuela militar de Bogotá tras la muerte de un cadete. Decían que tenía tos y apareció muerto. Estalló una caldera en una fábrica en el municipio de Funza, Cundinamarca, y se originó un voraz incendio. La cifra de muertes por incendios en Chile aumentó a 112, la tragedia más grande que se ha vivido allí en ese país en los últimos años. El gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, dijo que nunca se ha tenido un retraso del 85% en las obras, como se asegura. La Human Rights Watch presiona al presidente Petro por las elecciones en Venezuela. Es incoherente, dice Juanita Gobertus. Accidente de un bus con niños bailarines en Luta del departamento del Atlántico. Una menor murió en este percance. El alcalde de Barranquilla, Alex Char, exige a Panam Sport devolver el dinero que se le giraron por cuenta de los Juegos Panamericanos. Colombia recibirá la visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estas algunas de las noticias que estaremos destacando en esta emisión de Al Día Noticias a través de emisora.5. También se ha presentado un hecho de delincuencia en la vía La Calera. Deportistas han sido despojados de sus pertenencias. Iniciamos con la noticia del presidente Gustavo Petro. El abogado del presidente dice que la Fiscalía no puede investigar cuentas de campaña antes de que lo haga el Consejo Nacional Electoral. El abogado Julio César Ortiz defiende al presidente Petro en el pleito que hay en el Consejo Nacional Electoral alrededor de las cuentas de la campaña electoral. Así que Ortiz explicó la estrategia del presidente y critica la intervención de la Fiscalía en este caso. En el trino, el presidente el fin de semana dijo que lo quieren tumbar desde la Fiscalía y que la Fiscalía no tiene por qué estar haciendo allanamientos en el caso de FECODI. Pues bueno, en ese sentido hay varias reacciones que tenemos aquí en Al Día Noticias por parte de algunos congresistas. Una de ellas es la que ha entregado Ariel Ávila, que recordemos, él estuvo vinculado a la alcaldía de Gustavo Petro y también hace parte del partido Alianza Verde y es uno de los que apoya el gobierno de Gustavo Petro. Es un error garrafal presionar con marchas a la Corte Constitucional para que elija fiscal, dice Ariel Ávila. Dice además que no es la primera vez que la Corte se demora en hacer una elección.
todos tienen derecho a marchar, pero esas presiones son un peligro. Esto se resuelve por vías institucionales. Y también ha dicho que si le están pidiendo cuentas a la campaña de Gustavo Petro como presidente, pues que las dé, que cuál es el problema. Pero también ha dicho que es evidente e inocultable que tanto la Fiscalía como la Procuraduría están siendo utilizadas para hacer política por parte de los titulares y de allí el malestar del jefe del Estado. Así que tenemos esta declaración de Ariel Ávila en torno a lo que está pasando políticamente en Colombia. Controversia que hay de la llamada ruptura institucional. Hay que decir las siguientes 4 cosas. Uno, efectivamente la campaña, y en este caso la campaña del presidente Gustavo Petro, pues tiene que dar unas explicaciones, no solo por lo del hijo, sino por todas las dudas que hay. Y es normal que a todo el mundo que ha hecho política le revisen las cuentas y demás. Yo creo que ahí no hay nada raro. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es que la campaña se reúna y genere toda la documentación que necesitan para dar las explicaciones, porque es válido que las instituciones pidan explicaciones a las diferentes campañas. Lo segundo es que el problema que tenemos es que Francisco Barbosa y Margarita Cabello han servido como jefes de oposición y han hecho politiquería barata con las instituciones y por tanto a muchos sectores no generan ninguna confiabilidad. Por ejemplo, a mí no me generan ninguna confiabilidad y es culpa de ellos esta deslegitimación que hay. Entonces, así como le pedimos a la campaña del presidente Petro, den las explicaciones porque es normal que pase, también a Fiscalía y Procuraduría respeten el Estado de Derecho y actúen en derecho. Lo tercero es que algunos sectores han llamado a marchas el 8 de febrero, el mismo día que la Corte vota para elegir la nueva fiscal. Eso sale muy mal. Eso es un error, eso es un horror garrafal hacer ese tipo de presiones. No es la primera vez que la Corte se demora. Lo ideal sería que eligieran rápido, pero durante muchas veces se han demorado. Entonces yo creo que esas presiones son muy complicadas y eso es un peligro. Y lo cuarto es que esto, pues todo el mundo tiene derecho a marchar porque estamos en una democracia, pero esto se resuelve es por vías institucionales, respetando las instituciones, acudiendo a las instituciones y sobre todo que las instituciones fallen en derecho. Pero pues yo creo que esto no tiene otra salida que una salida institucional. Ahí estaba entonces Ariel Ávila, senador de la República por el partido Alianza Verde, entregando su opinión en torno a lo que está pasando en este momento. También ha habido un pronunciamiento del Consejo Gremial, no solamente los políticos. Broodman Master ha dicho que prudencia, sensatez, calma, que realmente esta tormenta no le conviene a nadie, ha dicho Broodman Master. El Consejo Gremial Nacional hace un llamado a la calma y al respeto por las instituciones. A propósito de los mensajes publicados por el presidente de la República en la red X, desde el Consejo Gremial Nacional nos permitimos hacer las siguientes reflexiones y llamados. La fortaleza de las instituciones y la independencia de las ramas del poder público son los principales mecanismos definidos por nuestra sociedad para tramitar las diferencias que existan en democracia, incluyendo la solución a reclamos jurídicos y la exigencia de protección y garantía de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente si se trata de líderes políticos y autoridades. A las cabezas de todas las ramas del poder público les recordamos que deben actuar con total apego a la Constitución y la ley, cumpliendo con sus obligaciones y respetando los límites que garanticen el normal funcionamiento de la democracia. La independencia y equilibrio de los poderes deberán ser siempre respetadas como la base fundamental de la estabilidad institucional. Es obligación de todos fortalecer y profundizar estos principios. Finalmente, nos permitimos insistir en que en los momentos más complejos de la historia es cuando la serenidad, la calma y la sensatez deben ser el marco de comportamiento que nos permita como sociedad salir adelante. Bogotá, febrero 3, 2024. Esa es la posición del Consejo Gremial. Los económicos, también se ha pronunciado la Iglesia Católica Colombiana pidiendo prudencia, pidiendo incluso una reunión entre el fiscal y el presidente de la República, que sean capaces de mirarse a la cara, ha dicho un alto jerarca de la Iglesia aquí en nuestro país. El senador de la República, David Luna, ha dicho: presidente Petro, yo lo invito a que en lugar de respetar las instituciones, se dedique a trabajar por Colombia, como lo prometió en campaña. Este país lo necesita. No le falte a la democracia.
No intente desestabilizar más, dedíquese a gobernar, que es para lo que fue elegido, ha dicho el senador de Cambio Radical, David Luna, quien le ha pedido al presidente que nadie lo quiere tumbar, presidente, aquí nadie lo quiere tumbar. Al señor presidente Gustavo Petro le pido el favor que abandone su interés de sembrar odio en el país, su interés de polarizarlo y sobre todo su interés de irrespetar la democracia y las instituciones. Presidente Petro, a usted le queda un poco más de 2 años como gobernante. Dedíquese a trabajar, a luchar frontalmente contra la pobreza, a lograr mejorar los índices económicos y obviamente a devolverle la seguridad a los ciudadanos y a los territorios. Presidente, nadie está interesado en tumbarlo, como usted dice. Acá queremos que en democracia usted termine su gobierno y en democracia seguramente haya alternancia. Presidente, tiene en sus manos la posibilidad de que lo recuerden como un demócrata, como un hombre que logró mejorar los índices de pobreza, no como un hombre que se dedicó a polarizar y lo más complejo de todo, a dividir a Colombia. Es el senador de la República por Cambio Radical, David Luna. La democracia de Colombia está en riesgo con Gustavo Petro, que quiere aferrarse al poder, ha dicho el senador Miguel Uribe del Centro Democrático. Se siente acorralado porque ha sido expuesto a otro escándalo por financiación irregular en su campaña. Sus vínculos con narcos y delincuentes fueron revelados por su propio hijo. Por su propio hijo, dijo el senador de la República, Miguel Uribe Turbay. La democracia de Colombia está en riesgo. El presidente Gustavo Petro acaba de publicar en su cuenta de X un mensaje donde demuestra su verdadera intención, aferrarse al poder. Petro se siente acorralado. Nuevamente ha sido expuesto con otro escándalo por financiación irregular e ilegal en su campaña. Sus vínculos con narcos y delincuentes evidenciados por su propio hijo y hermano solo fueron el comienzo de una serie de escándalos de corrupción y abuso de poder que tienen en jaque a varios funcionarios cercanos al presidente. Es normal que en un Estado de Derecho estos escándalos lleven a que las entidades se pronuncien, pero Petro pretende hacerlo ver como una persecución. Insiste en victimizarse, creando una teoría de persecución por parte del Estado, pero olvida que es él el presidente y lleva 1 año y 7 meses en el poder. Al igual que lo hizo hace unos meses, vuelve a promover movilizaciones ciudadanas para apoyar su proyecto político. Y recuerden ustedes, no podemos olvidar las marchas multimillonarias que se pagaron con los impuestos que usted y yo pagamos, que pagan los colombianos con un esfuerzo enorme para llenar la Plaza de Bolívar de indígenas con un espectáculo de artistas, vuelvo y repito, pagado con nuestros impuestos. Petro desconoce las instituciones, siempre lo ha hecho. Cuando era guerrillero desde la criminalidad desafiaba la democracia. Paradójicamente usó esa misma democracia para llegar a la presidencia y ahora desde el poder pretende destruirla para aferrarse a él. Hoy más que nunca debemos defender las instituciones y la independencia de poderes. Su ex jefe de gabinete y hoy alta funcionaria secuestró, intimidó e ilegalmente interrogó a la niñera de su hijo por la pérdida de cientos de millones de pesos en efectivo en una maleta. ¿Por qué entonces espera Petro que las autoridades investiguen estos hechos? Su propio hijo confesó enriquecimiento ilícito y lavado de activos producto de haber recibido dinero de narcos para la financiación de su propia campaña. ¿Pretende Petro que la fiscalía entonces no haga nada? Su hermano confesó que hubo un pacto criminal con delincuentes en las cárceles para que lo eligieran presidente y según grabaciones y documentos expuestos por los medios de comunicación queda en evidencia que Petro compró votos y que fue financiado ilegal e irregularmente violando los topes de campaña. ¿Tendríamos entonces los colombianos que hacer caso omiso a esto? Petro, pregunto, ¿está por encima de la ley? Que a Petro no se le olvide que la sociedad colombiana ya lo perdonó una vez por sus crímenes. Esto no implica que tenga impunidad de por vida. Ahí estaba el senador Miguel Uribe del Centro Democrático haciendo su pronunciamiento por esta situación política, coyuntura que vive el país. También tenemos declaración de Catherine Jubinao, ella es del Partido Alianza Verde, y dice que votó por Gustavo Petro y que lo ayudó a elegir, pero que definitivamente se está equivocando el gobierno. Dice Catherine Jubinao en su cuenta de X, dice que ruptura institucional, una declaración de ineptitud, no saben gobernar ni les interesa, no saben armar equipos ni dar resultados. Ante su propia incompetencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente, que la presidencia
les quedó grande, ha dicho en su cuenta de TikTok la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, a propósito de esta situación con el presidente Gustavo Petro. Oigan, hasta que el presidente Petro trinó lo que muchos temíamos que iba a trinar. Un llamamiento a una ruptura institucional porque no lo dejan gobernar. Un llamamiento al caos peligroso que solo busca cubrir la incapacidad. No hay que ser hincha del fiscal Barbosa ni de la procuradora para saber que los escándalos del gobierno Petro los provocan ellos mismos. Presidente Petro, entonces los presuntos delitos de su hijo por posible enriquecimiento por lavado de activos son culpa de la institucionalidad. Que su misógino canciller haya actuado contra la ley en una licitación que él armó y luego desbarató es culpa de la institucionalidad. Que le investiguen las cuentas de su campaña como nos las investigan a todos por presunta violación de topes es culpa de la institucionalidad. Ok, es decir que todos somos iguales ante la ley menos usted. Y esta sí es la tapa. Que nos hayan quitado los Juegos Panamericanos por culpa de su falta de voluntad política para hacer los pagos a tiempo es culpa de la institucionalidad. Que su gobierno esté promoviendo una crisis explícita en el sistema de salud. Que retengan los pagos que le deben al sistema. Que dejen perder 70.000 millones en vacunas. Que no sean capaces de rescatar el INVIMA, que los pacientes de alto costo y de enfermedades huérfanas ya estén viendo interrumpidos sus tratamientos por culpa de su negligencia, es culpa de las instituciones, que su gobierno le esté entregando el territorio a los grupos ilegales con su fracasada paz total y que ha permitido una expansión del 20% de estos grupos en menos de un año, es culpa de las instituciones, que no hayan ejecutado las acciones de prevención para enfrentar el fenómeno del niño y que haya una total opacidad y politiquería en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es culpa de las instituciones. Y esta, que su esposa ande cual María Antonieta por el mundo con una corte de asesores y estilistas de manera ilegal y con los impuestos de los colombianos, ¿es culpa de las instituciones? Ay, presidente Petro, yo y millones que votamos por usted le queremos decir, a usted nadie lo va a tumbar, a usted nadie lo va a derrocar. Aquí el único que se sabotea es usted mismo, con su intransigencia, con su falta de planeación, con su falta de liderazgo, con su falta de organización. Yo como congresista, y sé que millones de ciudadanos que no somos petristas, pero que votamos por usted, lo único que le pedimos es que trabaje, que resuelva, que gobierne, que deje de andar trinando, que deje de andar peleando y que haga lo que tiene que hacer y para lo que fue elegido. Nunca creí que el gobierno pudiese ser más vago que el Congreso. Presidente y todo el gobierno, trabajen vagos. Muy bien, ahí estaba entonces la declaración que hizo la representante Catherine Jubinao en relación a esta situación de crisis que se presenta en este momento en materia política en el país. También hay que señalar que se pronunció Sergio Fajardo, candidato presidencial, ha dicho que Petro tiene que ser la primera voz de la sensatez en Colombia. Los llamados que hace el presidente Gustavo Petro son incorrectos, son dañinos, le hacen daño a él y le hacen daño al país, dice Sergio Fajardo, el ex candidato presidencial. También señala que la actitud del fiscal Francisco Barbosa no es aceptable. De esta manera siguen los ecos de la tormenta política que se ha desatado después del extenso mensaje que escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta en la red social de X, hablando de rompimiento institucional e invitando a sus seguidores a salir a las calles. Al respecto, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo hizo un llamado a la cordura. Entre tanto, también ha habido pronunciamiento de la Comisión de Acusaciones porque anunció que revisará la presunta falta de Petro al no acatar la suspensión del canciller Álvaro Leiva, porque se emitió un fallo y nada que lo acogen porque el canciller sigue despachando, sigue haciendo nombramientos, sigue firmando decretos, sigue tomando medidas. De manera que el presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadid Mansur, él es del Partido Conservador, confirmó que llegó una queja con la que iniciará el reparto del caso. Aún no está claro si habrá investigación formal en ese sentido. Han pasado 12 días desde que la Procuraduría General de la Nación suspendió al canciller Álvaro Leiva en medio de la investigación por presuntas irregularidades con la licitación de pasaportes y él sigue despachando desde el Palacio de San Carlos. Ante el no acatamiento de la medida del Ministerio Público, fue radicada una queja ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para investigar al presidente Petro por un posible desacato injustificado. Así lo confirmó el representante conservador Wadid Mansur, presidente de esa comisión.
y ha hablado Colombia Humana sobre el cheque de los 500 millones de pesos que giraron desde FECODE para apoyar la campaña presidencial. El cheque se consignó a Colombia Humana y se gastó en firma que verificó los votos, ha dicho Dagoberto Quiroga. Dagoberto Quiroga es el actual superintendente de servicios públicos, aclarando el uso de los dineros de FECODE. Recientemente la Fiscalía anunció que se imputarán cargos a Ricardo Roa, Dagoberto Quiroga y William Velandia. Este proceso judicial tendría relación con la donación de FECODE a Colombia Humana y que supuestamente se habría gastado en la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. La donación alcanzó la cifra de los 500 millones de pesos y pone en cuestión al jefe de Estado y a su campaña. Estas personas serían imputadas debido a su cercanía con la campaña presidencial. Por un lado, Dagoberto Quiroga fue en su momento líder de Colombia Humana y ahora es superintendente de servicios públicos. Roa es el actual presidente de Ecopetrol y Velandia sería el presidente del comité ejecutivo de FECODE. Adicionalmente, se conoció que entre los cargos por lo que serían acusados se encuentra violaciones a los límites de financiación electoral, así como la utilización de fuentes prohibidas para la financiación. Hay que decir que se estarían cometiendo varias irregularidades con esta donación que no fue reportada por la campaña presidencial, pero que dice Colombia Humana, nosotros sí la recibimos, pero se gastó en cosas que tuvieron relación con la campaña presidencial. Así que hay que esperar entonces qué información establece, qué decide en ese sentido el Consejo Nacional Electoral, que es la instancia constitucional para investigar irregularidades en la financiación de las campañas. En noticia internacional hay que destacar que sigue la cifra de muertos por incendios en Chile, aumentó a 112, la tragedia más grande que se ha vivido en Chile en los últimos días, y lo delicado del asunto es que dicen que son incendios provocados, que hay personas detrás de esto generando el caos en Chile. Las autoridades informaron que hay 165 incendios contabilizados en Chile, 40 de ellos siguen en combate, 112 están controlados y 4 fueron extinguidos. Hay casi 40.000 personas afectadas por culpa de estas conflagraciones. El número de fallecidos en los incendios que azotan la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al occidente de Santiago, aumentó a 112, de los cuales solo 32 han podido ser identificados, informó el subsecretario del Interior chileno, Manuel Manosalva. Así que la situación es bastante difícil allí en Chile. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 23 minutos. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5. Traslada ya tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Dani, ¿ya pasaste las cesantías al FNA? Amor, recuerda que yo llevo apenas 8 meses trabajando, no tengo cesantías. Ojo, Dani, que igual te van a consignar las cesantías de ese tiempo. Dile a doña Sandra que las quieres en el Fondo Nacional del Ahorro y así sí derechito a la casa que nos merecemos. Dani dio el gran paso y ahora su meta de tener casa propia está más cerca. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. En Al Día Noticias, la información judicial. La información judicial del momento la hacemos con Margaret Ojalvo. Margaret, tenemos información sobre situaciones de inseguridad en la vía que de Bogotá conduce a la Calera, en el sector de Patios, donde se va a practicar deporte. Margaret. Sí, John Didier, tenemos las 12:25 minutos. Buen día, un gran saludo para todos y buena semana además. Es decir, es algo insólito
que ocurre con mucha frecuencia en nuestros cerros orientales y en este caso en la vía que conduce de Bogotá a La Calera, en el punto de Patios, donde está el peaje, 3 jóvenes que acostumbran todas las semanas ir en sus bicicletas a hacer la práctica deportiva y siempre buscando mejorar sus tiempos de operación o de circuito, salieron este sábado confiados en que es una zona segura, ya la conocen, la manejan, y cuando estaban ya a la altura de Patios se desviaron por un camino veredal que siempre usan, no era la primera vez. Cuando avanzado el camino, en un punto donde no había mucha visibilidad hacia adelante, hacia ver un poco el horizonte de esa ruta, aparecen varios hombres armados con cuchillos y los despojan de sus bicicletas en primer lugar, les quitan la ropa en lo primero, eso intimida como primera situación, y les quitan la ropa hasta las medias, dicen ellos, es decir, zapatos, medias, todo, se lo llevan, obviamente les roban su ropa entre otras, y los amarran. Y allí, ya después de haber revisado sus pertenencias, bueno, se llevan celulares, relojes, todo eso, pero ahí van a las aplicaciones de los celulares, las aplicaciones bancarias. Entonces les piden que hagan transferencias a Nequi o a DaviPlata. Ellos dicen que ellos no tienen esas aplicaciones, entonces que den los números de las cuentas, que den las cédulas, todos los datos que maneja uno para poder ingresar a su cuenta, y ahí ven cuánto dinero tienen y dejan en blanco esas cuentas. Los dejaron amarrados, como decíamos, prácticamente desnudos, y los hombres se van. Allí pasan por lo menos 2 horas hasta que los auxilian. Ellos ponen el denuncio, obviamente, ante la fiscalía. ¿Y qué les dicen? Que no hay suficientes pruebas. Les robaron la plata, todo lo que ocurrió. No hay pruebas y, por tanto, no hay nada que hacer. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a quién acudimos? ¿Cuál es la autoridad en este país y en esta ciudad? Porque lo roban. Bueno, y uno de los chicos, por nervios, cuando le pidieron el número de la cuenta, por nervios se le olvidó, pues lo chuzaron con el cuchillo. Entonces, pero no hay pruebas. Así es. Margaret, lamentable que se sigan presentando estos hechos que se están registrando, que usted acaba también de registrar aquí en Al Día Noticias, sobre esta situación de inseguridad que se está presentando en la capital del país y en varias regiones de Colombia. Eso sí, es evidente que está ocurriendo en varias regiones de Colombia. 12 del día, 28 minutos. El ELN asegura que se está considerando convocar a donantes para un fondo en el proceso de paz con esa guerrilla. En este momento el tema se discute en La Habana, Cuba, donde se desarrolla el 6º ciclo de diálogos de paz con la guerrilla del ELN. En La Habana se ha hablado de la participación de la sociedad civil en el proceso de paz. Así que este lunes 5 de febrero culminó el 6º ciclo de diálogos entre el gobierno y la guerrilla del ELN en La Habana, Cuba. Allí se discute la posibilidad de prorrogar el cese al fuego bilateral por 6 meses más, pues la medida bilateral finalizó. En La Habana se ha hablado de la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, los alivios humanitarios en algunas zonas del país, pero también sobre la posibilidad de incluir el fin del secuestro extorsivo por parte de ese grupo en una eventual prórroga del cese. Para esto, según explicó el ELN, se está pensando en convocar a algunos países para constituir un fondo. Avanzan los diferentes acuerdos parciales sobre la participación de la sociedad en el proceso de paz y alivio humanitario en zonas críticas que, junto al cumplimiento del cese al fuego bilateral nacional y temporal, demandan mayores esfuerzos de implementación. Para respaldarlos, se está considerando convocar a donantes para constituir un fondo que soporte el cumplimiento de estos acuerdos, señaló la guerrilla en un comunicado. Y allí también desde La Habana, Cuba, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, que se fue por su propia cuenta, él intentó utilizar los canales
constitucionales y oficiales para que lo incluyeran dentro de la misión o comisión que va del gobierno colombiano a hablar con la guerrilla, como que no le pararon bolas, no lo incluyeron, nunca le respondieron las comunicaciones, pues bueno, él se fue por su cuenta ya a ver si podía hablar con la gente del ELN y lo ha hecho. Nos ha hecho llegar una comunicación. El representante José Jaime Uzcategui dice: estoy en La Habana, Cuba, acabo de tener conversación con los delegados de la mesa y he insistido en que de este ciclo de negociación debe salir información detallada de los secuestrados, su paradero actual, pruebas de supervivencia y su libertad inmediata por parte del ELN, ha dicho el representante a la Cámara por Bogotá, José Jaime Uzcategui, quien ha hecho llegar esta información al Día Noticias. La Habana, Cuba, vinimos como observadores de la Comisión de Derechos Humanos y de Paz de la Cámara de Representantes. Aquí en el hotel donde está reunida la delegación de gobierno, hemos pedido que la libertad de cada una de estas personas sea el requisito para que se cierre con éxito esta negociación o este ciclo de negociación con el ELN. Es más de una docena de familias que tienen a un ser querido secuestrado en medio de un cese al fuego ya acordado con el ELN. Esto no es justo y si quieren avanzar de forma seria y real en este proceso de negociación, debemos exigir la libertad inmediata de estas personas. Ahí está el representante de la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, quien estará enviando este tipo de reportes mientras dure allí haciendo presencia en La Habana. Él tiene la bandera de los secuestrados, que por favor los dejen en libertad, mientras el ELN está pensando en cómo van a conseguir plata, cómo lo van a financiar, pues el representante de la Cámara está diciendo: hombre, si están hablando de paz, de una muestra de paz, un gesto de paz y dejen en libertad a los secuestrados. 12 del día, 32 minutos. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Al Día Noticias, información de Cundinamarca. Y atención que estalló una caldera en una fábrica en el municipio de Funza y se originó un voraz incendio. El estruendo de la explosión y las llamas que se podían observar desde varios kilómetros a la redonda ha generado pánico entre los habitantes de Funza y Mosquera, ya que la fábrica se encuentra en los límites de las dos poblaciones. Así que momentos de pánico se vivieron la noche del 4 de febrero en esta fábrica ubicada entre Mosquera y Funza, luego de que una caldera explotó dentro de una de las empresas del sector. El incidente se produjo sobre las 9 de la noche con 35 minutos. Afortunadamente, en ese momento se estaba realizando el cambio de turno, por lo que no había personas en el interior de la fábrica. Sin embargo, el estruendo de la explosión y las llamas que se podían observar desde varios kilómetros a la redonda generaron pánico entre los habitantes de la zona. La alcaldesa de Funza, Jamie Villamil, informó que el incendio ya está completamente controlado gracias a la rápida intervención de los bomberos de Funza, Mosquera y Madrid, así también como del Ejército. También en noticias de Bogotá, a las 12:34 minutos, hallaron el brote de una infección respiratoria en la Escuela Militar de Bogotá tras la muerte de un cadete. Además del uso obligatorio del tapabocas, se ordenó virtualidad a todos los alumnos de la Escuela Militar José María Córdoba en Bogotá. Fueron aislados 5 personas que presentan síntomas respiratorios, descartan que sea COVID.
De todas maneras, las autoridades confirmaron que hay un brote de infección respiratoria aguda en la Escuela Militar José María Córdoba, esta ubicada en el noroccidente de Bogotá. El hallazgo se dio después de que Christopher Blanco Vázquez, uno de los alumnos de la academia, murió luego de presentar síntomas como tos fuerte. Los directivos de la Escuela Militar ordenaron la virtualidad a todos los estudiantes de la academia. Además, se impuso el uso obligatorio de tapabocas, lavado de manos y otras medidas para evitar que el virus respiratorio se propague. De otro lado, se conoció que fueron aisladas 5 personas que presentan síntomas similares a los del joven que perdió la vida en las últimas horas. Por ahora, se descarta que se trate de alguna variante del COVID-19 que esté allí. También en otra noticia de Bogotá, el gerente de la empresa Metro de Bogotá aseguró que nunca se ha tenido un retraso del 85% en las obras. El gerente del Metro, Leonidas Narváez, reconoció que las barreras idiomáticas sí se han convertido, aunque no de manera grave, en una barrera a la hora de la comunicación con la empresa que viene adelantando la construcción. Hace que durante este fin de semana el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que hasta la fecha el Metro de Bogotá ha alcanzado un 28.98% de avance. Sin embargo, también reconoció que según lo planeado debería haber alcanzado un 30%, lo que indica un retraso del 1.5% en esta etapa crucial. Recordemos que la Contraloría dijo la semana pasada que el retraso era del 8%, el alcalde dice que es de 1.5%. Aseguró el alcalde que la carta enviada por el gerente del Metro al consorcio chino se destacan diversas situaciones que requieren correcciones y reconocen que el proyecto enfrenta retrasos y se deben tomar las acciones necesarias para cumplir con el cronograma. Lo cierto es que el retraso no es del 85%, como ha trascendido en algunas zonas o en algunos medios y algunas fuentes. Estamos en Al Día Noticias a las 12:37 minutos. Al Día Noticias, Economía. Hay noticias de la economía que destacamos a esta hora y es gracias al exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien inició una serie de publicaciones explicando economía de manera sencilla para que el común de la gente empiece a comprender un poco sobre el tema de la inflación, del desempleo, por ejemplo. Y dice Juan Daniel Oviedo, no hay que inventar, hay que hacer. La economía es facilita, incluso para el presidente de la República, Gustavo Petro. Eso lo dijo Juan Daniel Oviedo. Hablemos de la inflación, cómo nos está afectando, pilas, porque cada vez es más preocupante. Les explico con un ejemplo para que todos entendamos. Necesitamos infraestructura, generar empleo e impulsar al sector productivo. Así que esa es la clase de economía que quiere compartir el hoy concejal de Bogotá, es candidato a la alcaldía mayor de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, quien quiere empezar a dar clases de economía para que la gente comprenda un poco cómo funciona la economía. Aquí está. Economía facilita para todos, incluso para el presidente. Hola, soy Juan Daniel Oviedo, doctor en economía y profesor universitario por más de 18 años. Nuestro primer tema no es nuevo. Venimos hablando desde hace un año de algo que nos preocupa a todas las personas en el país, la inflación. El problema no es el mismo que hace un año. Hace un año nos preocupaba que la inflación era supremamente alta. Hoy está disminuyendo. Hace un año recomendamos cómo hacer frente a la inflación. Incluso hablamos de hasta hacer presupuestos. Ahora necesitamos que la inflación caiga más rápido. Pero antes de hablar de la inflación en sí misma, pensemos en la economía. ¿Qué mejor que comparar nuestra economía con un cuerpo? Todos sabemos que nuestro cuerpo está compuesto fundamentalmente por huesos, músculo y grasa corporal. Los tres elementos son fundamentales para hacer que nuestro cuerpo crezca, lo que vivimos a lo largo del tiempo. Pero ¿de qué se trata? De que crezcamos saludablemente. Y la forma como crecemos también afecta la inflación. ¿Y por qué la economía es un cuerpo? Porque debe crecer balanceadamente en sus tres componentes principales. ¿Qué representan los huesos en la economía? La infraestructura. Y esa infraestructura la determinan fundamentalmente el gobierno con las obras civiles,
y las empresas con las construcciones, por ejemplo, de vivienda o con la construcción de vehículos. Cuando hablamos del músculo, hablamos netamente de las empresas, su capacidad de invertir, su capacidad de generar riqueza y de generar empleo. Cuando hablamos de la grasa corporal, hablamos de nosotros como consumidores, pero también del gobierno, que también consume y que puede generar una presión sobre el crecimiento de la grasa corporal. ¿Qué pasó con la economía, el cuerpo, en los últimos 4 años? Que en marzo de 2020 ese cuerpo se quedó quieto y sobre todo sin comer. ¿Qué pasa en ese escenario? El cuerpo pierde hueso, el cuerpo pierde músculo y pierde grasa corporal porque no consume. Cuando queríamos empezar a reactivar la economía, es decir, mover ese cuerpo, todos entendemos que lo primero que era indispensable hacer para mover ese cuerpo era darle de comer, es decir, consumir. Y ya sabemos que ese consumo no solo lo hacemos nosotros, sino también el gobierno. Cuando consumimos en exceso, que va en su mayoría a la grasa corporal, se genera un problema de salud que hoy es de los más importantes a nivel global, la diabesidad. Ese problema del cuerpo, es decir, de la economía, es lo que entendemos como inflación y baja inversión. Ese problema de diabesidad en el cuerpo, que en la economía es de inflación y poca inversión, nos debe unir para poder resolverlo de la mejor manera. ¿Cuál es? Ir al médico. Para resolver este problema, ese cuerpo fue al médico, que recomendó dieta y ejercicio. La dieta estuvo a cargo del Banco de la República. ¿Cómo? Elevando las tasas de interés. ¿Con qué propósito? Con el que tuvimos muchos de nosotros a lo largo del último año pensando 2 veces en usar la tarjeta de crédito para gastos innecesarios y dejar de comer en exceso. El ejercicio requiere un gimnasio a cargo del gobierno para trabajar el hueso, la infraestructura, las obras públicas y unas rutinas, unas políticas para que los empresarios recuperaran el músculo. Pero ¿qué pasó a lo largo del último año? Que hicimos dieta. En algo, el consumo de ese cuerpo se redujo gracias a las tasas de interés. Pero no tuvimos gimnasio y tampoco hicimos ejercicio, porque el líder de esta recomendación, el gobierno, se dedicó a comer. Como vieron, el problema de la inflación y de la baja inversión hoy es distinto a hace un año. ¿Qué necesitamos hoy para resolver ese problema? Necesitamos el gimnasio, la infraestructura, al gobierno haciendo esa infraestructura y necesitamos rutinas de ejercicio, es decir, impulso al sector empresarial para que ese cuerpo, nuestra economía, tenga más músculo. Espero que les haya gustado este ejemplo entre la economía y el cuerpo. Vamos a seguir hablando de la economía con otros ejemplos. Por favor, comenten, compartan y denle like a este ejercicio de economía facilita para todos, incluso para el presidente de la República. Ahí estaba Juan Daniel Oviedo, es candidato a la alcaldía y actual concejal de Bogotá, es director del DANE. En uno de sus fuertes, que es la economía, comparando cómo es el manejo de la economía, así como se maneja el cuerpo y todos, si comemos bien, si hacemos ejercicio, si hacemos dieta, pues las cosas pueden marchar bien, pero si comemos en exceso, pues la cosa se empieza a complicar en ese sentido. Estamos en Al Día Noticias en Emisora.5. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513. 311-288-1718. Autosur. En Al Día Noticias, la información de la salud. El superintendente de salud, Ulají Beltrán, presentó un balance de las acciones implementadas por el organismo de inspección y vigilancia para restablecer el derecho a la salud de los usuarios. En los últimos 17 meses, las inconformidades de los usuarios en el departamento del Meta siguen en aumento, aseguró desde Villavicencio el superintendente de salud,
Ulahid Beltrán. Así que aquí está el balance de lo que ha hecho el superintendente de salud en ese sentido. Aquí tenemos aquí está desde el Villavicencio la declaración de el superintendente de salud. Si queremos un cambio, no podemos perpetuar ese tipo de prácticas. La reforma tiene un capítulo especial para la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud tiene dos columnas fundamentales que son mandatos misionales. Por un lado, defender el derecho a la salud de todas las personas que aquí habitan en el país, pero también proteger los recursos públicos destinados para el goce efectivo de ese derecho. La Superintendencia Nacional de Salud ha recibido a través de sus diferentes mecanismos de comunicación con la ciudadanía 1.700.000 reclamaciones, peticiones, denuncias y reclamos. 1.700.000, que corresponden a 1.700.000 personas. Con una característica, el 30% corresponden a riesgo vital. Y se acabó una práctica, y es que aquí habían actores intocables. Eran vigilados, donde eran vistos como actores sobre el control, no actuaba en ellos. Nosotros acabamos esa mala práctica. Para nosotros, los vigilados son sujetos a toda la actuación de la superintendencia, independiente del tipo de actor que sea. Y ese tipo de circunstancia, ministro, lo detectamos aquí en el pasado mes de noviembre, donde muchos de los que están hoy aquí me acompañaron en un diálogo con la comunidad. Ese día, de 180 personas que asistieron, 94 manifestaron inconformidades con el sistema. 94 de 180, básicamente de 3 tipos de manifestación de inconformidad: quejas, reclamos y denuncias. Ahí está entonces la información del superintendente de salud en lo que tiene que ver con las inconformidades de los usuarios en todo el país, pero este fue un informe especial que se le presentó al departamento de El Meta. Y hablando de salud, en el Día Mundial contra el Cáncer, desde la Secretaría de Salud de Bogotá, pues se informó que se están comprometidos con la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en Bogotá, también con la rehabilitación y protección de quienes viven con esta enfermedad y sus familias, según explicó Gerson Bermón, el secretario de Salud de Bogotá. Entregó un mensaje en el Día Mundial contra el Cáncer, el secretario de Salud de Bogotá. Hoy, en el Día Mundial del Cáncer, tenemos una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la lucha contra el cáncer, una enfermedad que sigue siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo, nuestro país y nuestra ciudad. En Bogotá, la mortalidad por cáncer se ha mantenido por encima de 50 casos por 100.000 habitantes, siendo el cáncer de órganos digestivos y del peritoneo una de las primeras 10 causas de mortalidad en el distrito. La mortalidad prematura por cáncer es una prioridad. De 30 a 69 años, el cáncer gástrico es la primera causa de muerte en la categoría de patologías oncológicas en nuestra población. Y en las mujeres, el cáncer de mama es la segunda causa de mortalidad prematura. Al año ocurren alrededor de 17 muertes por cáncer de mama por cada 100.000 mujeres de 30 a 69 años. La Secretaría Distrital de Salud está firmemente comprometida con la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento terapéutico y paliativo del cáncer. Para nosotros es fundamental reducir las desigualdades en el acceso a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento oportuno y de calidad. Estamos trabajando incansablemente por mejorar la capacidad preventiva, diagnóstica, resolutiva en el modelo territorial de salud de Bogotá. Trabajamos de la mano con todos los actores del sistema de salud para eliminar las barreras que dificultan el acceso oportuno a las pruebas diagnósticas y al tratamiento.
así como para brindar el apoyo social necesario para superar los desafíos que conlleva esta condición. Todo en el marco del fortalecimiento de la atención primaria, pero articulado con todos los niveles de complejidad. Bogotá hoy cuenta con centros altamente especializados en tecnología y vanguardia en el manejo del cáncer y en donde atendemos a personas de todos los estratos sociales, así como a muchos que vienen de distintas ciudades. Es esencial que actuemos de manera intersectorial y que abordemos los determinantes sociales, comerciales, ambientales de esta enfermedad. Debemos promover las políticas de entorno que favorezcan el acceso y adopción a dietas más saludables, actividad física, reducir la contaminación ambiental. Estos son pasos cruciales en esta lucha con lo que estamos comprometidos. Continuaremos implementando la ley antitabaco y trabajaremos en la reducción del consumo de alcohol para reducir los factores de riesgo asociados al cáncer. Hoy, en el Día Mundial del Cáncer, reafirmamos nuestro compromiso con esta causa noble y urgente. Juntos podemos hacer una diferencia significativa en la lucha contra el cáncer. Gracias a todos aquellos que dan su dedicación, su trabajo incansable en esta importante misión. Sigamos trabajando juntos para cambiar esta realidad. Ahí estaba el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermón, a propósito del mensaje en el Día Mundial contra el Cáncer. Estamos en el Día Noticias, emisora .5, 1251. Radiología Oral Slim 3D. Podrás realizar tus estudios sin tener una cita previa. En Radiología Oral Slim 3D hacemos estudios especializados que van más allá de lo convencional y por ello ofrecemos una excelente calidad para cada una de las especialidades odontológicas. Equipos de alta tecnología. Visítanos y recibe los resultados al instante vía WhatsApp o por email. Todos tus exámenes radiográficos en un solo lugar. Te ofrecemos radiografías intraorales, radiografías extraorales, tomografías 3D. Mayor información en nuestra línea de atención 311-554-1884. Radiología Oral Slim 3D. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 52 minutos, 12:52. Estamos en Al Día Noticias. Tenemos a esta hora también información del alcalde mayor de Bogotá. Hay una buena noticia: las condiciones meteorológicas y reducción de concentración de contaminantes permiten levantar la alerta por calidad del aire en el suroccidente de Bogotá, ha dicho el alcalde Carlos Fernando Galán. Dice que la medida se toma luego de constatar una mejoría considerable de la calidad del aire, apoyados, por supuesto, en información que ha suministrado la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Buenas noticias para Bogotá. Hemos visto que ha seguido evolucionando de manera positiva la calidad del aire en Bogotá. Gracias al esfuerzo que se hizo para atender los incendios, también a las restricciones que se definieron, a un cambio en los vientos. Hemos visto una mejoría, una reducción del material particulado 10, que fue por el cual tomamos la decisión de generar la alerta 1. Entonces ya tenemos suficientes elementos para poder tomar la decisión de levantar esta alerta fase 1, lo cual implica que levantamos las restricciones que se han definido a partir también de esa alerta en toda la ciudad, inclusive en el suroccidente de Bogotá, donde hemos visto esa mejoría. El 75% de las estaciones que miden la calidad del aire en esta zona también me mostraron una calidad del aire con riesgo bajo o moderado, entonces vamos por buen camino. Hacemos un llamado, eso sí, a que todos sigamos trabajando para mejorar la calidad del aire. Eso es promover el transporte público, obviamente, trabajar para que todos prevengamos los incendios forestales en Bogotá. Vamos a insistir en eso y vamos a seguir trabajando, obviamente, por una movilidad sostenible. Pero gracias al apoyo de todos los actores que lograron esto y que nos ayudan hoy a tomar esta decisión, y afortunadamente hemos tenido también el apoyo del clima. Las lluvias, el viento nos ha ayudado y por eso podemos levantar las medidas restrictivas. Y llueve a esta hora en el sector del Campín. No sé si Margaret alcance a escuchar la fuerte lluvia que ha caído sobre las 12 del día. Está lloviendo en este sector del Campín, pero en otras partes del país no llueve. Es lo que se tiene como reporte. Ya Fedegan acaba de hacer un reporte en el que reporta que se están muriendo las reses porque no hay pastos.
Así que la queja del presidente de Fedegan, José Félix Laforía, al gobierno de Gustavo Petro, es que en niños, es decir, en fenómenos de niño anteriores, dice él, tuvimos bodegas para distribuir suplementos gratuitos o subsidiados. Menos cuento y más hechos, le dijo José Félix Laforía, al presidente de Fedegan, José Félix Laforía, al presidente de la República. El presidente ejecutivo pues hizo una columna de opinión en ese sentido, la tenemos publicada en nuestra cuenta de X, pero también Fedegan nos hizo llegar una serie de declaraciones de las dificultades que están teniendo los ganaderos por el fenómeno. Nos facilita una ayuda para poder seguir adelante. Así que este es un llamado al gobierno nacional, dice Fedegan, con base en estas cifras y en estos testimonios. La Human Rights Watch presiona al presidente Petro por las elecciones en Venezuela, es incoherente, dice Juanita Gubertos. La directora de Human Rights Watch para las Américas habló sobre el proceso electoral en Venezuela luego de que el presidente Nicolás Maduro afirmó que ganará por las buenas o por las malas. Giovanni Cruz en los servicios técnicos de Al Día Noticias en emisora.5. Nosotros somos Margarito Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.